La sala de máquinas de las constituciones latinoamericanas. Pregunta número 1. ¿Cuáles son las contradicciones de los nuevos textos constitucionales? Para responder esta pregunta, citaré un ejemplo que ha existido desde hace mucho tiempo, y esto es el poder del clero, el cual anteriormente era absoluto y nadie podía contradecirlo, todo era por obra y gracia del Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, perdón, por gracia de Dios, etc. Ahora bien, aunque se ha tratado de separar a la iglesia de la vida social o de la vida política, pues no debemos negar que esto no ha sido 100% logrado, toda vez que actualmente hay cierta influencia de la iglesia sobre las cuestiones políticas, sobre las cuestiones económicas e incluso sobre las cuestiones educativas. ¿Cuáles son los tres grandes proyectos constitucionales de la historia temprana del constitucionalismo regional? Primero que nada, vamos a citar el español, que es un proyecto de origen conservador. Es decir, no había una flexibilidad tal cual. Si tú cometías un delito, se te imponía el castigo y no había quien te dijera o quien te diera una sanción mínima. O sea, se te ponía un castigo sin oportunidad de defenderte. De ahí viene el que está inspirado en la Revolución Norteamericana, que es un tanto más flexible en cuanto a, ok, cometes un delito, sí, pero te doy oportunidad de que te defiendas o nombres a un defensor, el cual te pueda apoyar y tu sanción ya sea mínima o incluso pueda ser liberado de dicha sanción. Y por último, el que más me gusta, el de la Revolución Francesa, y dice, un proyecto constitucional de rasgos radicalmente republicanos. Una importante aportación que considero del gobierno francés es la primera Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que hoy en día conocemos como los derechos humanos. Pregunta número 3. ¿Cuáles son las dos marcas de identidad en el constitucionalismo? La primera es que dejó el acuerdo liberal conservador, que desalienta la participación ciudadana y a las diversas formas de control y decisiones políticas. Es decir, la ciudadanía no tenía derecho o no podía participar en las cuestiones políticas. Todo era de los que estaban arriba. Y la segunda, que surge a mediados del siglo XX, en donde ya se da entrada a los compromisos de los derechos sociales, económicos y culturales. Ya se puede tener un poquito más de participación. No mucha, pero ya era notorio. Pregunta número 4. ¿Por qué se dice que son constituciones de mezcla y cuál es la principal tensión? Aquí lo que se pretende es que las ideas liberales y las ideas conservadoras se mezclen o haya una especie de convenio o acuerdo. Sin embargo, siempre busca una anteponerse sobre la otra. Y un ejemplo muy claro fue Maximiliano de Habsburgo, el cual tiene un origen conservador y cuando llega a dominar México, retoma algunas ideas liberales de Benito Juárez con la finalidad de alguna manera mitigar los conflictos sociales que en ese momento había en México. No obstante, al hacer esto, fue considerado como un traidor a las ideas conservadoras. Entonces, pues ahí es donde se estaban anteponiendo uno sobre otro. ¿Qué es el impacto intraseccional de las reformas de una constitución en la relación lo nuevo con lo viejo? Esto sí lo voy a tener que leer. Dice, podemos decir que el efecto de querer desarrollar una nueva forma de gobierno sobre la que ya existe, porque en muchas ocasiones son contradictorias con lo ya establecido, pese a que son originadas por lo mismo que contradicen. Es decir, quieres resolver algo, quieres resolver un problema, pero te apoyas en el problema, o quieres resolver una situación de conflicto, pero te apoyas en las personas que originan ese conflicto. Obviamente, al ser interés, o como dicen, tener un conflicto de intereses, pues no te van a brindar la aportación que tú requieres para poder desarrollar una solución a dicho conflicto. Ahora, ¿por qué se acusa en el texto la falta de reflexión o reflexión impropia por parte de los constituyentes latinoamericanos? Pues dice, muchas ocasiones se pretende mejorar la forma de gobierno o impartición de justicia, por mencionar un ejemplo, pero no se consideran los efectos que estas reformas o que estas modificaciones puedan tener en la vida social, sobre todo en las personas que practican, podemos mencionar, lo que es la impartición de justicia. Y aquí viene un ejemplo muy claro que no tiene mucho, que es cuando se implementó el nuevo sistema penal acusatorio, el cual entró en vigor el 18 de junio del 2016 aquí en México. La intención era
el eliminar toda la burocracia o todo el papeleo que se conllevaba ante los juicios. Ojo, estoy haciendo mención de un ejemplo. Ciertamente, posiblemente era una muy buena idea para agilizar todo lo que eran los trámites legales en cuanto a las sanciones, en cuanto a las condenas y demás. Pero el principal motivo por el cual hubo mucha oposición era porque todo anteriormente estaba documentado en papel. Y los abogados, pues obviamente tenían ya algunos machotes, algunos archivos, los cuales modificaban para determinada situación, determinado detenido, determinado caso. Al momento de que se vuelven juicios orales, el abogado ya no tenía ese soporte en el cual decía, bueno, copio, pego, elimino, borro, quito, modifico. No, ya necesitaba desarrollar un argumento en tiempo real ante un juez o ante un espectador o sobre todo también ahora ya ante una audiencia, y pues ya no era tan factible para ellos, les requería tiempo, estudio, de alguna manera expresiones orales, corporales, con la finalidad de convencer no solamente al juez, sino también al público y también a los abogados, ya sean los que estaban en contra o a favor de. Entonces, ese es un claro ejemplo de que hubo una reflexión porque no se consideraron esos efectos que iba a tener esta modificación a este sistema que actualmente ya se encuentra en vigor, pero que los juicios que fueron o los casos que se levantaron previo a este nuevo sistema penal, pues ahora siguen con el viejo sistema. Entonces, un abogado que ya te defendía con el sistema viejo y que ahora te tiene que defender con el nuevo sistema, pues tiene doble trabajo. Entonces, ahí hay una pequeña oposición. Ahora, ¿de qué forma las viejas estructuras bloquean las nuevas propuestas? En el tenor de que estas nuevas propuestas afectan directamente una forma de poder ya establecido, derivado a que hay una disminución o transferencia de poderes, y por mencionar un ejemplo, la resistencia que en su momento, como ya lo dije hace rato, tuvo el clero. Es decir, el clero no iba a estar dispuesto, y actualmente no está dispuesto, a ceder todo el poder a las cuestiones políticas, o en este caso a lo mejor a un presidente, a un gobernador, porque pues, obviamente él tenía poder sobre las tierras, sobre la economía, sobre las cuestiones políticas, sobre todo. O sea, todo era todo. Y dijo, no lo puedo dejar tan fácilmente. Aquí es a donde entra un poquito el conflicto social religioso. Ahora, ¿cuál es la sala de máquinas de la Constitución y cuál es su importancia frente a las modificaciones que se le introducen? Primero que nada, la presencia de aquellos bloqueos que las viejas estructuras establecen para dar paso a nuevas propuestas de gobierno y que por ende retrasan la modernidad legal. Caso es el mencionado que cité en la pregunta número 6 sobre el nuevo sistema penal acusatorio. Es decir, sí te ponen algunos bloqueos, pero porque es una especie de desconocimiento lo que se tiene. ¿Cuál es el problema para desconcentrar el poder y su relación con el poder popular? Primero que nada, la enorme contradicción de realizar lo que hacen con lo que buscan. Es decir, te ponen una propuesta en donde te digan, por ejemplo, los presidentes municipales, o gobernadores, perdón si me meto en la cuestión política. Pero primeramente te dicen, vamos a implementar un sistema en el cual tantos alumnos van a ser beneficiados con más y mejores carreteras. Ok, llegas al poder y resulta que esas mejores carreteras ya no van a ser para el uso social, sino para el uso comercial, para dar acceso a empresas. Posiblemente sí sea un beneficio en cuanto a que habrá una mayor oportunidad de gobierno, digo, de trabajo. Pero pongo el caso del nuevo aeropuerto que está cerca de aquí, que es el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, en donde muchos estaban con la idea que iba a ser una fuente de trabajo, que personas iban a poder postularse para algún puesto. Y pues resulta que ciertamente sí hubo trabajo, pero ese trabajo ya estaba predestinado a determinadas personas. Entonces, sí hubo una modernización en cuanto a la infraestructura y en cuanto al municipio, no obstante, también sigue el mismo rezago en la cuestión laboral. Y por último, el hecho de que la ciudadanía y los grupos más desventajados solo tengan presencia en la sección de derechos de las constituciones, ¿qué causas y efectos tienen con relación al poder económico y político? Yo creo que esto es más que claro.
No puede ser que una persona de origen humilde tenga el acceso a participar en las cuestiones políticas y económicas por una pequeña y sencilla razón, porque no tiene los contactos o no tiene la forma en la que su voz se haga valer, porque sabemos que todo está manejado desde arriba. Entonces, al no tener esa participación, más bien al no tener esos recursos, no tiene esa participación necesaria, por lo tanto su voz no es escuchada y por ende, pues no hay una modificación o no hay una modernización alguna. Se puede dar, pero va a ser muy raro porque aquí siempre va a haber lo que llamamos conflicto de intereses. Si tú quieres participar, no debes ser parte de una sociedad que esté buscando este beneficio. Tienes que ser teóricamente neutral o bien estar en determinado grupo social, grupo político o grupo económico. Entonces, pues obviamente la ciudadanía en general queda de alguna manera decepcionada y sobre todo los trámites muchas veces suelen ser muy engorrosos, puede haber trámites burocráticos, etcétera. Hay un sinfín de causas que impiden que una persona o que la sociedad común pueda ser partícipe de unas políticas más arriba. Y bueno, pues hasta aquí mi aportación. Espero haya sido del agrado de todos ustedes. Mi nombre es Juan Israel Juárez García. Estoy actualmente cursando el segundo semestre en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias por su atención y que tengan excelente fin de semana.